Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, pues bien, Bien. soportando el invierno y eso. Bueno, Como todos. sí, Vamos allá. Para no hablar del tiempo, eso lo dejamos. ya, Cuando vayamos en el ascensor ya charlamos sí. de tiempo. A ver, desde ahí, desde Cataluña, pues nos interesa saber la opinión de lo que se comenta, se sabe, se nota en la calle de lo que pasa con partidos, por ejemplo, como Junts. Ujú. Y tú me decías que estaría bien hablar de Junts, por qué y para qué hace estas cosas. Estas cosas, la pregunta sería, ¿a qué llamas estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Pero después de decir un poco a qué cosas te refieres, pues hablamos del por qué y para qué las hace. Y si quieres antes de Junts, bueno, haz lo que te dé la gana. Ya está. No, porque te proponía eso porque, bueno, es decir, en las últimas 2 o 3 semanas ha estado ahí en Candelero, a pesar de sus 7 diputadas y diputados en el Congreso. Y, es decir, que crea como un ruido o un interés muy superior a lo que en realidad son sus fuerzas, ¿no? Mm, Y eso, bueno, viene a crear como una especie de rechazo generalizado, bueno, más o menos generalizado, por supuesto, fuera de Cataluña. Y entonces yo trato de explicar que es un partido, o trataré de explicar, bueno, decir que todo esto sobre todo está alrededor del decreto ómnibus, del que en todo caso hablamos después de hablar de Junts y de cómo ha quedado el tema y de todo lo demás, ¿no? Junts, lo primero que tenemos que plantearnos es que Junts digamos que el partido sucesor de Convergencia, no de Unión, solo de Convergencia, y bueno, se crea entre otras cosas por todos los problemas judiciales que tiene Convergencia con determinadas obras y con determinadas cosas y con el 3% y todas estas cosas que seguramente conocéis o suenan. Pero Junts, como bien explica el periodista Guillem Martínez, periodista que escribe para CTXT y que aparece en algunos diarios y demás, Junts es convergencia más todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué ese más todo lo contrario? Pues porque evidentemente a Convergencia Convergencia en la etapa de Pujol, que es prácticamente toda su etapa, e incluso en la etapa final con Mas, no se le ocurriría actuar de la manera que está actuando Junts desde que Puigdemont está al frente, ¿no? mm, ¿Y por qué? Pues en buena medida porque Puigdemont y la gente que le rodea, por supuesto, pero sobre todo él, marcan una determinada trayectoria para Junts que trataré de describir con varios ejemplos, algunos más conocidos fuera de Cataluña y otros no tanto, que se basa en repetidas ocasiones de jugadas maestras, traducido jugadas maestras, ¿no? mm, De ocurrencias, digamos, que tiene el líder y que se consideran que esas ocurrencias llevadas a cabo o planteadas van a llevar a determinados objetivos o van a conseguir determinadas cosas. Por ejemplo, pues si ahora esta ocurrencia de la moción de confianza pretendía que estuvieran en todos los informativos, pues lo han conseguido, ¿no? Suponiendo que fuera ese el tema.
cuando hablamos de jugadas maestras o de jugadas maestras del señor Puigdemont y la gente que le rodea, pues está desde el propio proceso independentista, no por el proceso independentista en sí mismo, sino por la manera como quería conseguirlo, con qué apoyos internacionales, en qué situación, en qué momento, etcétera. Pasando por la declaración unilateral de independencia que dura 8 segundos, pasando por el exilio, pasando por la creación del Consell de la República, Consejo de la República en el exilio, pasando por abandonar el gobierno aragonés, ¿no? Y dejarlo es decir, en un momento en que todavía, digamos, las dos fuerzas más votadas que habían estado en el proceso independentista, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, pues tenían mayoría suficiente para aguantar un gobierno, pues Junts lo deja caer y el resultado es pues la situación en la que estamos ahora, es decir, por tanto se podría decir que ha sido un fracaso total. Bueno, este y otros, bueno, estos y otros muchos ejemplos que podríamos situar nos llevan a una situación que no tiene nada que ver con un partido tradicional, aunque Junts tiene muchas cosas de un partido tradicional, ¿no? Tiene cosas de un partido tradicional, pues el culto al líder, es una organización muy de cuadros, etcétera. Tiene una estructura un poco democrática. Por ejemplo, si la comparamos con la de Esquerra Republicana, pues aquí en Cataluña todo el mundo asiste con pánico a las asambleas de la CUP o de Esquerra Republicana por lo que pueda pasar, porque puede votar todo el mundo, porque tal. Y en cambio, pues lo de Junts es una cosa, en eso se pueden parecer más a Convergencia, ¿no? Es una cosa como más estructurada y tal, y más de representación, etcétera. Todo ese camino, por ir quemando etapas, todo ese camino, en realidad, si alguien hiciera un suma-resta, ¿no? Y hiciera una serie de operaciones y tal, pues al final nos situaría en que han pasado de tener la presidencia de la Generalitat de Cataluña a estar ahora en tercera posición, digamos, y que han pasado de tener bueno, una representación a nivel del Estado interesante, aunque ya se partió en su momento, pues a tener ahora la que tienen, de los 7 diputados y diputadas. Pero, extrañamente, hay factores que tienen viento a favor, ¿no? Hay viento a favor en sus velas, ¿no? ¿Cuáles son estos vientos a favor en sus velas? Pues en el caso de Cataluña, la presión que parecen tener los informativos de la TV3, a pesar de que ahora no estén en sus manos ni en manos de Esquerra desde el punto de vista político, porque las cosas de Junts aparezcan, se magnifiquen, se sigan y tal, ¿no? Es decir, hay ahí como una especie de pedigrí que hace bueno, que tengan una repercusión mediática, desde mi punto de vista, bastante superior a su representación ya en Cataluña. Quiero decir, número de ayuntamientos que gobiernan, tipología de esos ayuntamientos, si son de los grandes o de los pequeños, diputaciones, etcétera. Y en cambio ahí están. Por otro lado, pues la situación política que tenemos en estos momentos a nivel del Estado, ¿no? Es decir, en el cual hubo una coalición de investidura, que evidentemente esa coalición de investidura no fue, a pesar de que se nos intente vender en muchas ocasiones así, una coalición progresista, sino más bien una coalición, en buena medida, una coalición de cinturón de salvación con respecto a lo que podía ser una suma PP Vox, ¿no? Y en esta situación
aparentemente de bloques, que no es tal y que de vez en cuando vemos que se resquebraja, lo cual tampoco debería provocar tantos ayes y tantas cosas por el estilo, porque ya se sabe, es decir, es evidente que Junts y el PNV tienen pocas cosas en común, pues con Esquerra o con Bildu o con Podemos o con Sumar o con el PSOE y demás, pero bueno, ahí están, porque lo otro aparentemente es mucho peor y además es gente, digamos, que les ha agredido cuando han estado en el gobierno de manera muy concreta, pues le da un marco de intervención bastante superior al que por lógica numérica les tocaría, ¿no? Ahora, a partir de aquí, la historia está en cómo ejercen esa lógica numérica, ¿no? Y evidentemente también la ejerce el PNV y evidentemente también la ejerce Bildu y evidentemente pues la ejerce Podemos y la ejerce Sumar, etcétera, ¿no? Pero esa sensación que se tiene un poco desde el resto de la península, ¿no? De que estos y estas de Junts son uns tocacullons, ¿no? Supongo que se ha entendido la expresión, toca, sí, Sí. sí, Vale, sí, sí. toca eso, o toca lo otro, es igual. Digamos, es una posición querida, ¿no? Es decir, Junts ya quiere aparecer así. Esas sabiendas, es adrede, vamos. Vamos, es adrede, es decir, Sí. claro, aunque os parezca mentira, la señora Nogueras sabe sonreír, ¿eh? Pero no lo... pero, pero no lo parece, claro, no lo Sí. parece. Por ejemplo, ahora hace 1 o 2 días, cuando al final han llegado a este acuerdo, pues hasta ha sonreído y todo. Pero evidentemente cuando la vemos en cosas, digamos, más de andar por casa o cuando ha estado de diputada en el Parlamento de Cataluña, pues eso no es, bueno, no la conozco tan de cerca, ¿no? Pero no es una persona especialmente muy dicharachera, pero no, es decir, esa actitud, ¿no? Ese pasearse ante las Cortes, entrar todo el grupo de Junts junto, así de manera acelerada, con caras de os vais a enterar porque lo nuestro vale un potosí y nosotros no nos vendemos por cualquier cosa y no sé qué. Es decir, de pocos amigos, vamos. Sí, cara de pocos amigos, sí. Y cara de, vale, en esto estamos de acuerdo, pero todavía me debes alguna, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿De dónde viene un poco eso, no? Es decir, eso viene, por explicarlo de una manera más sencilla, Junts pretende demostrar a la gente en Cataluña, seguramente que bueno, con total seguridad desde mi punto de vista, para intentar recuperar una cierta hegemonía, si algún día la vuelve a recuperar, tiene que demostrar que Junts sirve para defender los intereses de Cataluña ante el gobierno central. Ya de los catalanes ya hablaremos en otro momento, de Cataluña, que además yo creo que es la diferencia entre Cataluña y los y las catalanas. Eso te Para iba a mí, preguntar, porque has dicho de Cataluña y después has sí. dicho, no de los catalanes. Sí, Bueno, sí, sí, porque yo creo que es un tema muy significativo con el que los nacionalistas juegan, igual que juegan los españoles, ¿eh? Cuando dicen aquello, estás ofendiendo a España, o con esta actitud del gobierno está no sé qué para España. No, es que España es, no sé, es un término político que define un determinado territorio con unas fronteras y demás, y a eso en general le pasa poca cosa, ¿no? A no ser que le venga una dana, que lo bombardeen, etcétera. Es decir, el problema está desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, deberían preocuparse por qué les pasa a los ciudadanos y ciudadanas que viven en ese país, ¿no? Entonces, si os fijáis, pero os podéis fijar en Junts, hablamos de Junts porque ahora estamos hablando de Junts,
pero si os fijáis en general en el nacionalismo del color que sea o que se refiera a lo que ellos consideran su nación, cual fuera, hay mucho interés por hablar de esta manera y solamente determinada gente, que también podemos considerar nacionalista e incluso independentista, que tiene planteamientos mucho más radicales, hablan de personas, ¿no? Y hablan de clases. La idea de este otro nacionalismo es que Cataluña es un todo y entonces tú ahí puedes decir que cuando estás defendiendo a una gran empresa que está ganando más de 1.000 millones al año, estás defendiendo Cataluña, porque esa empresa, bueno, utiliza uno de los argumentos de Junts, ¿no? Estos días cuando decían el por qué no habían firmado el decreto ómnibus. Pues una de las razones era que ese impuesto a las grandes energéticas que quería poner el gobierno, entre otras cosas, afecta a una que está o que tiene una parte de sus elementos de producción radicados en la zona de Tarragona y esa empresa pues está planteando que si le imponían determinados impuestos, pues a lo mejor se iba, ¿no? Entonces, eso es Cataluña, ¿eh? Y eso es hacer algo a favor de Cataluña. Entendido. Sí, ¿no? Que ahí al lado viva gente que a lo mejor no tiene tan claro todo eso, que ya ha tenido algún susto que otro, que etcétera, pues eso no es tan importante. Bueno, entonces, claro, y además, bueno, con respecto a lo que están haciendo, ¿no? Vamos a lo que están haciendo. Fijaros que cuando se hizo el pacto, para el pacto de investidura y luego para la presidencia de la señora Armengol, hubo una serie de pactos entre el PSOE y Junts, y bueno, también salieron mucho por la tele y entonces hubo mucho aquello y encima pues el secretario de organización del PSOE tiene que viajar al extranjero y no sé qué, ya, bueno, y hay pues varias cosas, ¿no? Que el PSOE reconociera que existía un conflicto político en Cataluña, que Cataluña es una nación, que tiene una lengua, etcétera, que se reconociera el lawfare, la amnistía, que también se hizo, la participación del gobierno de Cataluña en algunas instituciones europeas, una comisión investigadora sobre el atentado los atentados del 2017, el espionaje por Pegasus, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues salieron otras cosas más de las reuniones con el señor Cerdán, como era que al final los Mossos fueran una policía integral, es decir, que fueran más allá de los espacios que tienen en estos momentos y que en algunas cosas comparten o no tienen, como sería la cuestión marítima y tal, y la creación de una mesa en Suiza en la que se vieran el PSOE y tal. Entonces, eso es lo que la señora Nogueras llama las carpetas. ¿Vale? Carpetas, sí. Sí, ¿os acordáis que la señora Nogueras ha salido varias veces con esa posición vamos, no me río ni para Dios y no cambio el paso y tal? Y yo digo, es que hasta que no se cierren todas las carpetas no vamos a abrir una carpeta nueva, no sé qué. Sí, nos acordamos de eso, sí. Bien, pues esa es una de las maneras de funcionar de Junts. Es una manera, bueno, pues muy de jugada mestra, que es que te pongo encima de la mesa 10 o 12 cosas, abrimos no sé cuántas carpetas, a ver cómo me las vas cerrando, y entonces, pues además tú me vas cerrando, pero luego es que resulta que vale, has hecho la ley de amnistía, pero menudos jueces tienes, ¿no? Y entonces la ley de amnistía era para todos y todas, pero sobre todo para Puigdemont. Y ahora resulta que Puigdemont no puede volver. Entonces, bueno, es decir, mantener todo este sistema continuamente, ¿no? Todo este aspecto de jugada maestra, de alguna manera. El objetivo, en definitiva, es el que os decía, es decir, el que la gente, especialmente en Cataluña, considere que Junts realmente es un partido que defiende los intereses de Cataluña o de las catalanas y los catalanes, depende de quién. Y, por otro lado,
que ellos negocian mucho mejor que Esquerra, ¿no? Es decir, que la otra cuestión es masacrar a Esquerra en cuanto a representante del independentismo catalán, ¿no? Ujú. En el sentido de que Esquerra es más blanda, pacta por nada, al final, bueno, de esto que nos hemos llevado, etcétera, ¿no? Eso lo explica muy bien, como habréis visto, el diputado que tiene Esquerra en el Parlamento Español. El otro Sí, día hizo una intervención sí. larga y muy pedagógica, ¿no?, al respecto. Entonces, bueno, esa idea es una idea que ellas les interesa mucho ir cultivando, ¿no? Y en tercer lugar, podríamos decir, el tercer objetivo sería el de que ellos pactan directamente, o sea, Junts pacta directamente con Sánchez. ¿Eso qué quiere decir? Que ella, bueno, está ahí, ¿no? Es alguien puesto por Sánchez. Es una manera ¿Qué quieres indirecta. decir con eso? Que habla con otros, pero el pacto final es con el presidente, es con Sánchez. Es decir, Sí, o si quieres con el presidente del gobierno o si quieres con el presidente del PSOE. Es decir, es una manera también de decir, de seguir se manteniendo esa idea de que el PSC, a pesar de su autonomía y su federalismo, no deja de ser un partido de obediencia estatal, y sí, que el señor Illa, que además fue ministro de Sánchez, hará lo que diga Sánchez. Y nosotros no nos rebajamos a hablar con un intermediario. Es decir, vamos a vale, hablar con... O sea, es decir, un sí, poco juegan a eso, o sea, están esos tres elementos, ¿no? Claro, eso parece una bomba de relojería, ¿no? Así explicado, dices, sí. "Buah". Y es un poco la imagen que pretenden dar, y la imagen que yo creo que buena parte de las analistas y los analistas compra y difunde, ¿eh? Probablemente en algunos casos también con el interés de minar la credibilidad de Junts. Lo que pasa es que minar la credibilidad de Junts en Madrid pues es muy fácil, ¿eh? Eh, Porque además Junts no se va a presentar nunca por Madrid o por Palma de Mallorca. El tema es cómo se puede llegar a ver esto en Cataluña. ¿Y por qué digo que eso, volviendo, y por qué digo que esos son fuegos de artificio? Porque, vamos a ver, lo que hemos vivido en las 2 últimas semanas era, eh, el, estaba el objetivo encubierto, ¿vale? El objetivo encubierto era: en el ómnibus no me pongáis lo de los impuestos a las grandes empresas energéticas, pero eso no se dice, ¿eh? Se dice, porque quizá competencias a Cataluña, porque tal, porque hemos perdido la confianza, porque usted debería someterse a una cuestión de confianza para ver si realmente puede seguir aquí, bueno, no sé, pam, 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 vale. Y luego el verdadero aspecto, ¿no? Que es el otro aspecto, que es nosotros sí sabemos forzar, y sí sabemos forzar la negociación. Porque si yo te explico todo eso antes y luego que te digo que después de lo que parece ser que han sido 3 días de negociaciones intensas, al final llegamos a un acuerdo en el que sale todo lo que había de social en la ley Omnibus, es decir, las pensiones, los transportes públicos, las ayudas a la Dana y al volcán de La Palma, y el escudo social y tal. Aquí ahí sí me colocas una pequeña cosita para que si el inquilino no puede pagar, el propietario no salga más. Es mal. Eso también es Cataluña, ¿sabes? Cataluña de los propietarios, evidentemente, ¿no? Y con eso, y que tú, PSOE, permites la tramitación de la proposición no de ley sobre la moción de confianza, pero que ya me estás diciendo que el presidente no se va a someter a la moción de confianza, ¿qué cara se te queda? Es decir, ellos han aceptado que se proponga en la ley, en la mesa del Sí, Congreso, la moción de confianza, pero sabiendo que es una sí, decisión solo y única del presidente de gobierno el claro. presentarse, y lo aceptan.
Es decir, Sí, ellos no son tontos. Aceptan no, que Pedro Sánchez nunca va a acudir a una moción de efectivamente, confianza, pero efectivamente. se conforman con que haya ruido sobre el tema en la mesa y se hable de ello en la Claro, mesa del Congreso, ¿no? claro. ¿De quién se ha estado hablando fundamentalmente en las 2 o 3 últimas semanas? De Junts. ¿Eh? Sí. Mm. Vale, bien. Entonces, ¿qué ha conseguido Junts? Por un lado, que lo de las grandes empresas y tal, de momento quede aparcado, ¿vale? Una cosa que ha conseguido. Y por otro lado, que en el tema en el tema más social, digamos, que se incluya esa especie de avales que dice el gobierno que dará tanto a inquilinos como a propietarios en el caso de que haya una situación sobrevenida de De alguien que no pague, efectivamente. que deje el piso Sí, o sí, sí. al Estado roto o algo, Que a que mí me da la impresión de que eso, si yo no había leído mal, ya estaba, excepto en los casos de propietarios de más de 10, de más de 10 pisos. Y supongo, no me he leído el nuevo decreto, supongo que eso de más de 10 se debe haber eliminado, ¿no? Porque Junts, no olvidemos, lo he dicho antes, es Convergencia y todo lo contrario. Entonces hay bastante gente de la que votaba Convergencia que tiene más de 10 pisos y hay todo lo contrario también. Entonces, bueno, si tú al final te conformas con eso y además estás dispuesto, Junts, vaya en este caso, estás dispuesto a volver a tramitar la proposición no de ley, pero que incluya dentro, tal y como te habían dicho los juristas del Parlamento, que dejaras claro que esa es una decisión que únicamente le corresponde. corresponde al presidente del gobierno consultado el Consejo de Ministros. Ujú. Pues bueno, a lo mejor puedes llegar a la conclusión, seguramente que podéis llegar a la conclusión de que no hacía falta tanto fuego artificial para llegar a esto, que a lo mejor se podía haber llegado antes y tal. Bueno, es que Junts es así, ¿eh? Es Ha así. conseguido 3 días de Bueno, dos informativos. semanas de gloria. Sí. Claro, visto desde la perspectiva, En Cataluña, porque en otros sitios efectivamente, le habrán ya, echado pestes, claro. sí, evidentemente, pero como no se van a presentar, No se van a no se van presentar. a presentar en Murcia, no van a ir a buscar votos a Murcia ni ninguna de estas cosas. Evidentemente en Cataluña también hay mucha gente que este juego lo conoce y que dice, ya están aquí otra vez los de Junts montando la pirula para el no sé qué y tal. Eso Claro, sucede en Cataluña. Hay sí, gente que dice, ya están aquí estos sí, claro, claro, hombre. colonialistas. ¿Eh? Hombre, pues la gente que vota Esquerra o que vota la CUP o la gente que vota otras cosas o la gente que no vota y que sabe cómo ha actuado Junts cuando ha estado en el gobierno y cuando ha estado en la oposición, tiene claro que estas son las formas de Junts. Claro, el PSOE tiene que jugar con esto, ¿no? A pesar de que a algunos de sus varones les parezca que esto es abominable y tal. Porque aquí hay un problema muy de fondo para las dos formaciones y es que están en principio condenadas a entenderse. Porque, claro, una situación una situación límite que provocara la caída del gobierno, a pesar de que Junts dice muchas veces que ellos no tienen por qué mantener al gobierno del Estado y todas esas cosas, y unas elecciones anticipadas quizás dan un panorama en el que olvídate de la amnistía y olvídate de otras muchas cosas, de las que se te han prometido o de las que se te están dando o de las que se O las están que están pactando, ¿no? a medio de conseguirse o Claro, que no están cerradas. Carpetas que están sin cerrar. abiertas, efectivamente, y que después de todo este proceso el PP difícilmente las va a abrir. Bueno, hemos visto de todo, ¿eh? A lo mejor yo ahora me estoy tirando a la piscina, porque entre otras cosas, como sabéis, la noticia de ayer es que el PP está dispuesto a avalar también este decreto, ¿no? Es decir, que de alguna manera el PP se ha visto sobrecogido por esta brillante actuación, no sé si las dos partes, probablemente, porque
hay que ver que los canales, a pesar de que aparentemente estaban absolutamente rotos, los canales seguramente estaban absolutamente abiertos. Y una de las muestras que nos hacían prever que los canales de negociación estaban abiertos es que en ningún caso el PSOE cargaba sobre Junts Sí, la culpa de que la votación no se hubiera llegado a buen ya, término. ¿Eh? le zurraba al PP, pero Efectivamente, a Junts casi nunca lo nombraba ni le daba nada. No, culpabilidad no. de nada. Ahí aparte Junts ya se cubría las espaldas porque, claro, evidentemente, aunque no mucho, también tiene un voto que puede ser un voto, digamos, más popular, se cubría mucho. No sé si en el ámbito estatal aparecían estas declaraciones, pero aquí en Cataluña sí, de nosotros si sacan decreto a decreto, todos los decretos sociales los vamos a aprobar, o si se mete en uno todos los temas sociales los vamos a aprobar porque no estamos en contra, lo que estamos en contra es de tal, pa, pa, pa. Es decir, que estaba claro que Junts no estaba en la misma jugada que el PP y Vox, desde luego, y por otro lado que Junts estaba escenificando su propia jugada mestra de estar en el candelabro, que diría aquella, Sí. durante 2 semanas, 1 o 2 semanas. Y hemos llegado al punto que ya es más así, que habrá más jugadas maestras antes del tema, pero que pues las últimas noticias de ayer por la noche y demás era pues que estaban hablando de los presupuestos. Cuando Sí. hace 2 semanas, hasta que no se cierren todas las carpetas, no abrimos ninguna otra, nosotros no hablamos de presupuestos porque aquí son incumplimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que hay, ¿eh? Sí. Lo que significa Junts. He tratado de explicaroslo para que lo entendáis y lo que puede seguir pasando si el señor Sánchez pretende acabar todo el proceso de legislatura. Vale, brevemente por el tiempo, pero cosas que aunque para la mayoría de nuestra audiencia están claras, pero eh, tu opinión y si me lo confirmas. Pujol es un líder incuestionable actualmente en Junts. No, Eh, no, de- de hecho Pujol le han hecho... Puigdemont, quería decir, Ah, Puigdemont. Sí, sí, no sí, quería sí. decir Pujol. Puigdemont es incuestionable en Junts. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, yo creo que Junts, la gente de Junts, a ver, ha habido bastante gente que, digamos, se ha ido a casa, por llamarlo de una manera, ha abandonado la política, ha vuelto a sus cosas pues de trabajo, de profesionales, de universidad, de lo que fuera. Ha dejado bastantes cadáveres por el camino, no tiene ningún problema, es decir, se ha liquidado todo el Consejo de la República pim pam cuando no le ha servido. O cuando había que pagar ya demasiados salarios y no había para pagar tantos y tal, pero ahora mismo, bueno, aunque parezca extraño, pero nos parecen extrañas tantas cosas que se votan, no solamente aquí, sino en el mundo, pues Puigdemont sigue siendo una persona con un tirón para una determinada gente. Y Vale. ahora mismo Junts no se atrevería a levantarle la voz a Puigdemont. En muchos lugares se dice que Junts es un partido de derechas clásico. ¿Es cierto? ¿O es un No, poco es... menos que otros, algo menos? eh, Junts es un PP catalán. no exactamente. Junts es un partido de derecha leninista. Joder, ahora ya me Sí, lo has me explicado. refiero, me refiero a leninista en ese sentido de liderazgos y Sí, demás. Junts es un partido de lo que tradicionalmente colocaríamos dentro de la derecha, pero que como trata de ejercer un determinado populismo, también tiene también tiene ese tipo de vertiente, ¿no? Y en estos momentos lo fue Convergencia también con Pujol, muy definido por el líder, ¿no?
Sí. Cuando digo leninista me refiero a eso, es decir, me refiero un poco, y perdonarme la expresión así un poco vasta y rápida, me refiero un poco que todos sabemos que el liderazgo, los liderazgos en Esquerra se pueden tambalear de un momento a otro, que se convocan las asambleas, que van miles de personas a votar, tal. Eso en Junts no pasa. No pasaría. No. Y por otra, se dice que acabaremos viendo al PP gobernar con Junts y con Vox. ¿Es posible? ¿Es creíble? No. Eh, es decir, bueno, pues parece ser que le está tirando, le está Sí, haciendo ojitos el PP a Junts, ¿no? sí, 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 pero claro, fíjate que, a ver, O cuando digo, el inconveniente es Vox. Si no sería, si no, efectivamente, sí, sí, te he dicho no y te digo no a gobernar, no entrarían en un gobierno tal. Otra cosa es que los números dieran para que el PP y Vox gobernaran en el Estado español y yo creo que tanto Junts como el PNV tratarían de rascar algo, porque no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Esa es otra cosa. Pero ahora mismo es muy difícil para el electorado de Junts explicarle que haces ese pacto, ¿eh? Otra cosa es que la desesperación del PP por llegar al gobierno cuanto antes y de la manera que sea les lleve a hacer este tipo de cosas. Pero yo me imagino que ayer a la mañana en la sede de Génova debían estar llamándoles de todo, porque durante el fin de semana estuvieron alucinando con la posibilidad de que Junts no diera su brazo a torcer y por tanto estos decretos no salieran, a pesar de las lágrimas de cocodrilo de siempre hemos defendido a los pensionistas y Sánchez tiene presos y como rehenes a las señoras mayores y todo eso. A pesar de eso, estaban, bueno, como un cerdo en un lodazal, ¿no? Estaban contentísimos y demás. Y claro, que luego se encuentren con que durante esos 3 días el PSOE y Junts han estado negociando y al final sale todo exactamente y les obliga a ellos a tomar la decisión al PP de que van a votar a favor y por tanto necesariamente se van a desmarcar de Vox y por tanto Vox va a seguir jugando al tal, ajá, incluso tragándose, en el caso del PP, tragándose lo del famoso edificio del PNV en París, claro. que era una raya tal. Bueno, pues yo creo que ahora mismo la gente del PP no puede estar nada contenta con la gente de Junts, pero nada, 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 nada. Vamos. Muy bien, llevamos ya muchos minutos, tenemos otro tema que también promete, pero tenemos Ujú. que poner música y después nos van a quedar 10 minutitos solo. Así que Venga, vamos a la música. como ese va a durar más Bueno, que va a durar más, quieres decir que en tendremos, el tiempo, sí, sí. sí, más oportunidades. Seguimos en Radio Clara, es lo que hay, y estamos hablando con Emili Cortavitarte, que repito una vez más que lo hacemos desde Cataluña, que Emili Cortavitarte es historiador, profesor de historia, que ha sido en un tiempo secretario general de la CGT en Cataluña, que ahora está en bueno, en muchas cosas, entre ellas la Fundación Salvador Seguí, etcétera. Para que sepáis, las que sois nuevas en Radio Clara, con quién hablamos y por qué de estas opiniones y estos puntos de vista. Vamos a hablar, nos vamos de Cataluña, porque, bueno, esto creo que está fuera de Cataluña. Sí. Vamos a hablar de el fiscal general, el novio y el magistrado. Parece el Sí. título de una película. El bueno, el feo y el malo o algo así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Nos ha quedado bien. Ya puedes explicarte. El fiscal general, el novio y el magistrado. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, imagino que a toda la gente que nos escucha enterada de que ayer fue a prestar declaración ante el juez de magistrado del Tribunal Supremo, el señor Hurtado, el señor Mm, Ángel Hurtado, el actual fiscal general, ¿no?
la primera vez en la historia de la España, vamos a llamarla democrática, después del franquismo, en que un fiscal general es llamado por un magistrado a prestar declaración. Y recalco esto aquí para luego volveré sobre ello, ¿vale? Pero lo dejo aquí. Entonces, bueno, como sabéis, el tema es el siguiente. El tema es que han salido unas noticias acerca de una persona muy honrada, muy honorable, con respecto a un trato que estaba haciendo con la Fiscalía, que en principio esas informaciones surgieron como que era la Fiscalía la que le proponía el trato y que luego la Fiscalía tuvo que salir al paso de ese bulo publicado por uno de esos diarios de investigación tan importantes como El Mundo y otros más y parecidos. Y a partir de ahí, pues ni corto ni perezoso, se presentaron unas denuncias por la acusación particular, que de particular tiene lo mismo que el patio, que cuando llueve se moja, como los demás. Y entonces, pues un poco a partir de ahí resulta que tenemos montada un cirio que yo creo que cuando lo ven desde el resto de Europa deben alucinar por un tubo, que es que como ha dicho alguien, pero voy a permitirme reproducir porque es muy bueno, pues nadie se está fijando en la luna, sino todo el mundo se fija en el dedo que la señala, ¿no? Sí. Y bueno, en definitiva se está tratando, y el juez Hurtado, precisamente en su investigación, está tratando de demostrar que hubo una filtración interesada por parte de la Fiscalía General acerca de detalles privados del señor novio de Díaz Ayuso, del Si señor... quieres le ponemos nombre y apellido. Sí, González Amador, sí, es que es mejor, ¿no? Que no novio. González Amador. Sí, el señor González Amador, que tenía ahí, que él mismo reconoce, a pesar de que no se puede decir que es confeso, a pesar de eso no se puede decir, y este juez en concreto opina que no se puede decir, pues que tenía ahí un temita con Hacienda de entre 300 y pico mil y medio millón de euros. Vamos, un temita de nada como el que tenemos la mayoría de nosotros cuando hacemos la declaración de la renta. Bueno, estamos asistiendo a otro de esos elementos de la UFER. Antes de nada, voy a decir que el señor Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, es conocido, entre otras cosas, digo para situarle un poco, ¿no? Es conocido, entre otras cosas, porque estuvo en la macrocausa por la corrupción generalizada del PP, y fue el único de los 3 magistrados que votó en contra a que Mariano Rajoy fuera testigo y que votó en contra a que hubiera una sentencia condenatoria. No sé si define esto algo, yo creo que sí, ¿no? Que alguna cosa define. Fue una casualidad. Sí, fue una casualidad. Tampoco te pongas así, ¿eh? No, es solo por dar datos, ¿no? Porque es interesante buscar a esta gente y su experiencia y demás. Bueno, este señor ha decidido llamar al fiscal general del Estado, a otros fiscales, a políticos diversos, a periodistas, al asesor de la señora Ayuso, el fabuloso Miguel Ángel Rodríguez, etcétera. Y bueno, pues él, ni corto ni perezoso, ha decidido pues que lo que le han dicho los periodistas no le interesaba, que lo de Miguel Ángel Rodríguez, que le dijo para evidentemente no cometer perjurio, pero que fíjate que sencillo es no cometer perjurio si luego el juez te va a seguir el rollo, ¿no? Él dijo que evidentemente él había lanzado eso a una serie de periodistas amigos, ¿no? Para contrarrestar lo que podía salir después y tal. Bueno, y a él no le parece interesante hacer el volcado al señor Hurtado no le ha parecido interesante que la UCO hiciera el volcado del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, y en cambio sí le ha parecido interesante hacer el volcado del teléfono del fiscal general. Y bueno, cuando se ha encontrado que el fiscal general pues resulta que ya no tiene ese teléfono, según declaraciones que él mismo hizo ayer, lleva 6 teléfonos en los 4 años que está ahí en la fiscalía de fiscal general, porque parece ser que se hace eso por seguridad, por los temas que tratan y demás. Pues bueno, no le ha parecido a él que tuviera que tirar de determinados hilos, ¿no? De unos periodistas que le decían que conocían la noticia antes de que saliera esa nota, o de un asesor de la señora con la que vive, González Amador, que le decía que él había enviado esa información, ¿no? Eso no es importante, y entonces sí es importante, como estamos viendo en muchos otros casos, pues que el fiscal general pase por el Tribunal Supremo, ¿eh? No ha conseguido que se siente en el banquillo de los acusados, porque el fiscal general tiene el derecho a sentarse en los bancos donde están los abogados y demás, y decir también pues que se ha negado a contestar, no ya a la acusación particular ¿Particular o popular? Porque popular, perdón, sí, 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 popular. lo he dicho yo más, sí, la acusación popular y tal, sino que se ha negado a contestar al propio juez, magistrado, ¿eh? Magistrado es cuando eres juez que llevas mucho tiempo y tienes ahí una categoría. Y además, pues le ha lanzado la idea de que este juez ha cometido allanamiento cuando le pidió a la Guardia Civil que entrara en el despacho de la Fiscalía General y la registrara, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo acaba eso, ¿eh? Y entonces estas noticias la mayoría las conoceréis, aunque algunas son de ayer, pero me interesaba también, así un poco como colofón, que viéramos la diferencia que hay nuevamente, nos vuelve a pasar en otro tema de estos de jueces, que ya sabemos que la justicia es igual, y igual para todos y todas y demás. Bueno, la celeridad y el tipo de actuación que lleva el juez Hurtado, y esa necesidad de regodearse con las investigaciones y demás, pues con el hecho de que la semana pasada nos enterábamos de que el señor González Amador tenía un viaje a los Estados Unidos, y que por cuarta vez, repito, cuarta vez, no podía declarar ante una jueza del Juzgado 19 de Instrucción de Madrid, ante la cual está su famoso tema de si realmente ha cometido un delito, ha delinquido contra la Hacienda del Estado, que recuerdo que somos todos y todas esas cosas que se dicen. Durante un año, desde hace un año que se abrió este proceso, el señor González Amador no ha ido a declarar. Y lo han Así, llamado, lo parece han ser. llamado 4 veces, ¿eh? Pero Y siempre ha tenido siempre una excusa o un un problema. viaje, es que Ya. si eres una persona ocupada, es lo que pasa, ¿eh? O sea, es lógico pensar que el señor González Amador es una persona pues más ocupada que el fiscal general del Estado, más ocupada que los periodistas de la SER, El País y el diario.es, más ocupado incluso que el asesor de Díaz Ayuso, más ocupado que la fiscal de Madrid, etcétera, ¿no? Más ocupado. Está muy ocupado. Está muy ocupado. Y entonces, pues resulta, pues eso, es decir, volviendo al símil, digamos que González Amador es la luna, a la que parece que nadie tiene interés en meterle mano, y el fiscal general es el dedo, ¿no? Y bueno, no sabemos si es el fiscal general el que es el dedo, es decir, el dedo es una supuesta filtración que atenta contra la Intimidad. intimidad, sí, la nobleza, lo que tú quieras de este señor, eh, que primero parecía que era un técnico sanitario cuando se conoció Sí. que Díaz Ayuso tenía un partner, y Y que resulta parece ser que trabajaba en la Quirón y parece ser sí, que con de la Quirón intermediario, también hay vamos, cositas. Sí, sí, ese tipo de cosas.
Bueno, pues eso es, yo creo que el interés, ¿no?, del tema. Es decir, que tienes a un fiscal general entra en un tribunal el día que le toca entrar y tenemos a una persona pues muy ocupada que no puede porque tiene un viaje, pero también, por supuesto, tenemos a una jueza que le permite hacer esas cosas, ¿no? Porque una cosa no existiría sin la otra. Cualquiera de nosotros puede tener cosas que hacer todos los días, con lo cual pues no iría nunca a un juzgado cuando se le llamara. Pero no solemos recibir este tipo de atenciones, ¿no? Sino, si alguna vez habéis pasado por alguna cosa de estas, generalmente se recibe una carta en la que te dice que que es a tu absoluto deber estar allí a la hora que te dicen y tal, y que en caso de que no te presentes, pues puede ser multado, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y se aplicará sobre ti, caerá el largo brazo de la ley, etcétera, etcétera. Mira tú por dónde, por el señor González Amador, no pasa eso. Pues ya ha quedado claro. El caso de corrupción, el magistrado, el fiscal general, la jueza, etc. Eso Bien, es. tenemos que acabar, Emily. Se nos acabó el Vale, tiempo. muy bien. Interesante lo que nos has contado. Nos oímos la semana que viene, si no pasa nada. Perfecto. Hasta la próxima semana. Un abrazo. O sea, vale, salud. Salud.